te sugerimos descubrir un giro narrativo asombroso en el ámbito de las estrellas de renombre global. Seguidamente, revelaremos los relatos de figuras masculinas célebres que hallaron afecto en otros caballeros después de convivir con mujeres. Crónicas que sacudieron la industria del espectáculo, cambiaron rumbos y retaron normas sociales, pues tras el brillo de las luces, lo que se ve suele ser una ilusión. Las apariencias siempre esconden verdades inesperadas. Arturo de Córdoba. El apelativo de Arturo de Córdoba trae a la mente enseguida el periodo de oro del cine mexicano, una herencia que se mantiene con el vigor de un mito. Tenía un color de voz que cautivaba al momento y una expresión capaz de atraer a públicos completos con apenas un movimiento. En la cinta representaba al galán perfecto. No obstante, lejos de los focos, su vida privada era un enmarañado laberinto de sentimientos ocultos y muchos secretos celosamente custodiados. Bastante tiempo antes de que el renombre mundial lo transformara en un personaje público absoluto, Arturo había pactado un compromiso de boda en la total discreción. Vinculó su destino al de Ana Arana, con quien procreó un total de 4 hijos. Aunque esta parte de familia se borró velozmente para permitir el desarrollo de su mito artístico, la conciencia social lo vincularía por siempre con sus idilios de ficción amorosa, junto a estrellas como Silvia Pinal, Lupe Vélez y, principalmente, Marga López, vista por todos como su pareja final. Parecía que la trayectoria íntima de Arturo se componía puramente de notables amoríos con damas. Sin embargo, tras los escenarios se oía, en secreto profundo, un nombre de varón que nunca llegó a las noticias: Ramón Gay. No existían declaraciones oficiales ni pruebas definitivas que lo atestiguaran, solo miradas de complicidad que duraban demasiado tiempo, partidas cautelosas y una constante duda que planteaba que sus nexos con mujeres eran una pantalla para disimular su auténtico fervor. La misma Marga López llegaría a confesar discretamente que conocía aquella realidad encubierta. Era un romance clandestino, una vivencia vetada cuyo guión o libreto estaba marcado para seguir bajo llave perpetuamente. El azar actuó de la manera más cruda, a las 2 de la noche, o madrugada, cuando un balazo retumbó ante la casa de la artista Evangelina Elizondo. Ramón Gay murió a manos del esposo de ella, perdido por un ataque fuerte de celotipia. En el entierro, la ratificación se dio sin emplear lenguaje mediante los ojos de los asistentes. El llanto penoso de Arturo no procedía de un mero colega de trabajo, sino de un espíritu destrozado que acababa de extraviar a su otra mitad. En aquel momento, la duda se volvió una certeza evidente. Luego del drama, Arturo siguió personificando al conquistador ideal en el cine, llevando una trayectoria visible de romances famosos y conductas impecables. No obstante, en la soledad, tras los aplausos, arrastraba el dolor de una ausencia indecible, un amor imposible que fue enterrado junto a los restos de Ramón. La ética vigente del tiempo le obligó a un mutismo que él aceptó mantener hasta la fase de cierre de sus días. Miguel Bosé. La silueta de Miguel Bosé siempre ha permanecido envuelta en un aura de enigma y polémica. Un entorno singular donde el gran potencial creativo se mezcla con el escándalo mediático constante. Hijo de un célebre matador y una destacada intérprete, su porvenir parecía marcado en el firmamento mediático, y efectivamente alcanzó esa meta, estableciéndose como un referente versátil y atrevido, con una trayectoria de alcance mundial incuestionable. No obstante, una nube de dudas siempre lo acompañó con interrogantes constantes que lo perseguían desde sus comienzos, sobre todo en lo que se refiere a sus sentimientos íntimos y afectos. Se afirma repetidamente en la industria del espectáculo que, intentando silenciar las dudas que aumentaban, Bosé le habría sugerido casarse a la intérprete Daniela Romo. La intención de este trato era clara: crear un vínculo de utilidad para salvaguardar la reputación de ambos, pues se decía que Miguel requería una fachada para sus gustos íntimos y que Daniela tampoco mostraba interés por los varones. Representaba un pacto perfecto: actuar como matrimonio frente a los medios, mientras que privadamente cada cual tenía su realidad.
Sin embargo, aquel plan de nupcias nunca ocurrió. Daniela comenzó un nexo afectivo con una dama, Tina Galindo, y Miguel, por su cuenta, siguió su senda. Tal camino lo llevó a un romance que duró cerca de 30 años con el artista Ignacio Palau. Los dos formaron un hogar poco común con 4 pequeños vástagos hermosos, nacidos mediante vientres de alquiler, 2 con la carga genética de Miguel y los restantes 2 con la de Ignacio. Por mucho tiempo mostraron una apariencia de total equilibrio doméstico, hasta que en 2018 esa base se rompió radicalmente. La ruptura resultó hostil, derivando en una dura lucha en tribunales por la tenencia y pensión de los hijos. Un juicio que finalmente reveló, sin lugar a dudas, lo que tantos ya sospechaban. Tras la muralla del músico se hallaba un sujeto que había sentido un cariño inmenso, pero cuya trayectoria estaba marcada por pactos privados, promesas y misterios muy protegidos. Y para incrementar la tensión, durante la disputa apareció un tercer sujeto que encendió más la discusión: Ricky Martin. Se supo que el músico de Puerto Rico guió a la pareja sobre cómo obtener a sus vástagos por subrogación. Aquel plan de existencia compartida se volvió un sueño terrible cuando, tras alejarse, cada progenitor asumió el cuidado de sus descendientes naturales, rompiendo el vínculo fraternal como si el grupo familiar pudiera partirse a la mitad. En ese punto, Ignacio inició demandas contra Miguel, pidiendo no solo el reconocimiento del nexo entre los 4 niños, sino también ayuda financiera para los menores que no eran sus hijos de sangre, afirmando que todos crecieron como un bloque único. Este pleito tan público mostró una verdad que antes nadie osó declarar oficialmente. El mundo privado de Miguel Bosé fue siempre un péndulo entre el silencio total y el gran estruendo, que pese a mostrar en la tarima una confianza y control totales, en lo personal sus amores, secretos y peleas jurídicas crearon una crónica tan enredada que ganaba a la idea de cualquier guionista audaz de televisión o escritor de dramas. Y es que si algo definió a Miguel Bosé fue esa ambivalencia, un incansable creador que celebraba la absoluta libertad, mientras su realidad íntima sucedía entre compromisos de mudez, arreglos confidenciales y choques tan ruidosos que terminaron por cubrir el sonido de sus mayores triunfos. ¿Qué opinas de esta vida llena de pactos secretos? Cuéntanos en los comentarios, dale me gusta a este video y suscríbete para conocer más historias asombrosas del espectáculo. Elton John. Elton John es una verdadera leyenda cuyo nombre se halla esculpido con letras doradas en el templo de la música británica. Un ídolo de masas, autor de temas universales, estrella de giras masivas y creador de un triunfo que parecía inquebrantable. No obstante, resguardado tras el resplandor de las luces y el fragor de las ovaciones, él guardaba un misterio que lo consumía internamente: el temor a mostrarse tal cual era. En el ciclo de 1984, en un intento extremo por reprimir su esencia real, Elton contrajo nupcias con una dama. Ese vínculo, gestado con la débil ilusión de silenciar comentarios y levantar una pantalla de normalidad, pronto mutó en un verdadero tormento íntimo. 4 años después, el enlace acabó en separación legal. Para ella, el rastro de aquella vivencia resultó totalmente devastador. Declaró haberse sentido usada como una parte forzada dentro de una función dramática, en la cual nunca decidió actuar. Por varios decenios, su identidad permaneció en la desmemoria, casi borrada del recuerdo colectivo, cual si su vida jamás hubiese existido. Sin embargo, el ayer siempre encuentra una fisura por la cual emerger nuevamente. En la cinta biográfica Rocketman, ese capítulo oculto retornó a la luz, y con esto estalló el conflicto. La mujer, muy lastimada por la exposición, inició un juicio contra Elton, exigiendo una indemnización de varios millones. Ese litigio judicial operó como una advertencia dura de que las decisiones antiguas generan daños tan intensos que ni el dinero ni la fama logran sanar plenamente. Hoy día, Elton John disfruta su realidad sin miedos. Permanece unido a un caballero,
y se exhibe feliz de su ser. Aún así, aquel enlace de 1984 queda como prueba de lo que significaba ser ídolo en una cultura que castigaba la honestidad. No representó una historia de cariño, sino un daño severo oculto bajo un envoltorio alegre que el tiempo acabó rompiendo. Elton lo manifestó reiteradamente. Previo a querer a alguien más, debió aprender a amarse personalmente. Y esa ruta de introspección, marcada por una boda imposible y un combate interior contra sus sombras, resultó ciertamente la creación más ardua de toda su trayectoria profesional. Ricky Martin. Ricky Martin, el intérprete que hizo danzar al globo bajo los acordes de Living la Vida Loca, un referente latino convertido en un auténtico suceso mundial. Durante bastantes años, personificó al novio ideal, el ícono sensual que despertaba pasiones en millones de fans. No obstante, mientras sus canciones lideraban los rankings de popularidad, él vivía un relato amoroso que parecía sacado de un archivo secreto. Su relación con la conductora mexicana Rebeca de Alba integraba el dúo perfecto. En cada acto social, en cada tapa de publicación, se lucían brillantes. Juntos, casi cual un bastión. Y ante el constante interrogante de los medios, la respuesta resultaba siempre idéntica. El casamiento sucederá muy pronto. Aquel compromiso se dilató por años, volviéndose la treta perfecta para alejar el foco de la pregunta básica. ¿Había un afecto real en ese nexo? El discurso que circulaba en privado era totalmente distinto. Se afirmaba que su unión no constituía una alianza fogosa, sino un arreglo de utilidad. Ricky poseía la urgencia de proteger su fama global, ya que admitir su tendencia sexual en ese periodo pudo significar el quiebre total de su nivel de estrella. Y Rebeca, según los decires, tampoco buscaba un vínculo tradicional. Así, ambos encontraron en aquel trato una máscara útil, un idilio blindado ante los periodistas, aunque falto de la entrega que la prensa decía notar. La farsa colapsó cuando Ricky se prendó de un varón, y ese sujeto era justamente Eduardo Verástegui. El estallido mediático ocurrió cuando Araceli Arámbula, quien salía con Eduardo en aquel minuto, reveló que Ricky le quitó a su pareja. Tal anuncio se tornó contenido candente para las revistas de chismes y televisión. Repentinamente, la historia de Ricky y Rebeca se quebró, demostrando que lo que vendieron como la gran nupcia histórica solo era una detallada actuación. Con el transcurso del tiempo, Ricky Martin optó por abrazar su realidad sin caretas. Se proclamó gay de forma pública, formó un hogar con su marido y habló con plena sinceridad de una etapa donde fue obligado a ocultarse. Aún así, su vínculo con Rebeca de Alba queda como un rastro difícil de lo que implicaba triunfar en una época donde la honestidad ponía en riesgo el éxito. Resultó un lazo que duró casi tanto como una novela de televisión, lleno de dudas, pactos ocultos y dichos fuertes. Finalmente, la enseñanza fue tan clara como triste. Aquello mostrado como un idilio de cuentos fue solo una coreografía planeada para engañar a la sociedad completa. A veces, la actuación más potente no ocurre bajo las luces del escenario, sino en la privacidad de esos personajes públicos que aparentan vidas cargadas de intensidad y sentimientos. Y sus crónicas poseen vueltas sorprendentes. Enrique Peña Nieto. Iniciemos con la historia de Enrique Peña Nieto, aquel sujeto que alcanzó la presidencia de México mostrando el semblante de un político intachable, con una expresión facial muy cuidada, y siempre acompañado por una esposa que parecía sacada de un guión de televisión. No obstante, tras ese decorado de perfección, circulaban ruidos oscuros, murmullos constantes que lo persiguieron de manera ininterrumpida durante toda su trayectoria. Su cónyuge inicial fue Mónica Pretelini, la dama que estuvo con él desde sus inicios y resultó ser una pieza fundamental en su ascenso hacia el mando supremo. Juntos mostraban ante el mundo la imagen de un hogar ejemplar.
Sin embargo, las crónicas compartidas en sus grupos más íntimos describían una realidad totalmente distinta. Según dichas narraciones, un día Mónica habría hallado a Peña Nieto en una circunstancia sumamente privada y comprometedora con otro hombre. El suceso que vino tras este presunto hallazgo se volvió un remolino de dudas y recelos, dado que poco tiempo después ella falleció en situaciones que hasta el presente siguen nutriendo variadas y contrarias hipótesis. Para algunos resultó una infausta tragedia, para otros la secuela de un misterio que se silenció perpetuamente. Años después, Peña Nieto regresó al altar, esta vez vinculándose con la célebre actriz Angélica Rivera, conocida popularmente como La Gaviota. El compromiso fue difundido y emitido como si se tratara de un auténtico cuento de hadas. Aunque entre la población se comentaba que internamente todo era un pacto político, frente al público mostraban a la pareja presidencial idealizada. No obstante, bajo llave se decía que las tensiones y los arreglos eran habituales, dignos de la trama de una novela, pero los rumores no frenaban ahí. Se hablaba de un nexo cercano con el actor Eduardo Verástegui, quien incluso gozó del derecho de volar en el transporte presidencial como invitado hacia una visita papal. La información oficial decía que su viaje era para acompañar a Angélica Rivera. De forma no oficial, las voces críticas afirmaban algo muy diverso, que el nexo real era directamente con el mandatario. Aquella escenificación, si realmente ocurrió así, tuvo un plazo exacto, el de su cargo público. Al terminar el periodo, Angélica pidió la separación de forma inmediata y el matrimonio, que ocupó portadas como La Cara de México, se rompió sin demora. Hoy el recuerdo de Enrique Peña Nieto no solo se marca por su política, sino también por dudas sobre pasiones prohibidas, convenios matrimoniales y enigmas que no se borran. En ocasiones, la crónica real de un líder no se escribe con leyes, sino con las sombras que lo cubren hasta el final. Manuel Mijares. Manuel Mijares y Lucero, denominados el Par Dorado de México, llegaron a ser vistos como los prometidos de toda una nación entera. Su casamiento, emitido en vivo en 1997, fue presentado a millones de televidentes cual un relato fantástico de la pantalla chica. Ella representaba a la novia de América, él un señor con una sonoridad vocal única. En conjunto daban una estampa de sueño. No obstante, en el ámbito de las celebridades, las cosas casi nunca resultan tan básicas como se exponen. Con el transcurrir de los siglos, empezaron a esparcirse habladurías que enfriaban totalmente la presunta ilusión de aquel nexo. Conforme a las sospechas más atrevidas, su enlace no derivó de un cariño real, sino más bien de un convenio detallado tramado por los altos mandos de Televisa. El fin era silenciar los comentarios sobre las inclinaciones íntimas de ambos, proteger sus facetas públicas y salvaguardar el prestigio de dos talentos que generaban mucho dinero para el sector. Era el compromiso ideal, pero únicamente en los textos. Incluso la progenitora de Mijares llegó a sugerir que Lucero lo dejó para irse con un varón de gran patrimonio, alguien con mayor mando y caudales. A la par se mencionaba que Mijares mantenía una relación con una figura del poder de gran peso. Las partes de la duda parecen coincidir en la premisa de un pacto por utilidad, un acuerdo para blindar dos vidas laborales mediante un lazo que no surgía del sentimiento. Sin embargo, el mismo transcurso del tiempo desvaneció aquel supuesto arreglo implícito. Tras procrear dos vástagos y habitar más de un decenio juntos, el par finalmente anunció su separación legal. Pero lo más sorprendente no resultó la ruptura, sino la forma en que la gestionaron, sin disputas mediáticas, sin llantos ni escándalos públicos. Al contrario, Mijares y Lucero continuaron muy cercanos, probando ser capaces de estar en la tarima y melodiar juntos incluso tras alejarse, cual si nada los hubiese dañado. Este vínculo, tan visible al público como plagado de enigmas, es ahora un misterio fascinante. ¿Fue un sentimiento real que se perdió con los años o solo una función televisiva muy bien actuada?
Actualmente nadie lo confirma con rigor. Lo claro es que, a diferencia de otros cierres bélicos, mantuvieron la cordialidad pública, evidenciando que la estima puede seguir donde el amor ya murió. El relato de Mijares y Lucero se mantiene como uno de los más analizados porque mezcla fama, arreglos secretos, rumores de amantes poderosos y un divorcio que fortaleció su nexo. Proyectó la visión de dos personas maduras, capaces de transformar una presunta traición en una relación muy sana. Un desenlace tan raro que parecería invención, aunque es totalmente auténtico. Pablo Perroni. Pablo Perroni y Mariana Garza daban la sensación de gozar de una existencia ideal. Amor, una afinidad envidiable, una descendiente en común e incluso compartían el fervor por un plan artístico: el Teatro Milán. Durante más de 10 años se posicionaron como la unión ejemplar, un signo de vínculo inquebrantable, en un ambiente donde la fama acostumbra a erosionarlo todo. Sin embargo, un día el reporte estalló de forma imprevista. Notificaban su alejamiento. El aviso oficial fue sumamente diplomático, casi con rigor quirúrgico. Se trataba de una resolución por convenio mutuo, para no acabar lastimándose. Un pacto entre sujetos maduros que optaban por seguir como amigos, colegas y compañeros de camino, aunque su nexo romántico se hubiera acabado. Pero en el terreno de la fama, donde cada silencio es lienzo para conjeturas, las dudas no tardaron en surgir y aparecieron con fuerza. Lo que muchos parecían haber olvidado es que Pablo Perroni siempre actuó con una franqueza absoluta. Él se había declarado bisexual desde los comienzos de la relación, y Mariana estaba totalmente consciente de aquello. Ella empezó ese vínculo con conocimiento total de tal verdad, aceptando que él tenía la aptitud de enamorarse tanto de una mujer como de un caballero. Pese a ello, las habladurías apuntaban hacia otro lado, diciendo que el motivo real del quiebre era un cariño distinto, un hombre que entró en su vida con una potencia tan alta que lo separó de Mariana. Dicho hallazgo dejó a la audiencia totalmente sorprendida. El asombro no radicaba en la ruptura, sino en la forma en que ambos la trataron, evitando líos mediáticos, sin pleitos por el cuidado de su hija ni ataques en televisión. Al contrario, lo hicieron con un respeto recíproco, con una transparencia digna y la firme idea de que el afecto logra evolucionar hacia una amistad profunda, probando que la libertad es también una clara forma de amar. En un marco donde los divorcios suelen volverse duras peleas públicas, el caso de Perroni y Garza se sintió como una clase útil para todos. El final de un casamiento no debe implicar un fracaso, sino que puede ser el inicio de un tipo de nexo totalmente nuevo. Y fue en esa gran distinción donde se halló el impacto genuino de su historia. Pues más allá de los encabezados amarillistas, lo que realmente quedó fue la imagen de dos creadores que tuvieron la valentía de escoger la verdad sobre la mentira y la decencia sobre el circo de los medios. Enrique Álvarez Félix, el vástago exclusivo de la mítica María Félix, no solo cargó en su espalda el renombre más poderoso de la cinematografía azteca, sino que además lidió con la incesante carga de igualar a una progenitora que proyectaba una fachada de invulnerabilidad. Con un garbo natural y un don incuestionable, consiguió trazar su propia senda como un relevante intérprete de dramas televisivos, mas siempre coexistió bajo el manto de habladurías que jamás pararon respecto a su intimidad. En el tiempo en que su labor actoral se hallaba en la cima, la homosexualidad se percibía cual una marca social capaz de arruinar enteramente el camino de cualquier creador. Se afirmaba constantemente que desde la cadena Televisa, e incluso desde las esferas superiores del poder estatal, existía una dura coacción para remover a los actores que resultaran señalados como homosexuales. Para Enrique, dicha circunstancia resultaba como habitar bajo un riesgo perenne con una daga sobre su sien. Angustiado por mantener su estatus en el medio, buscó una salida tajante: sugerir nupcias a distintas actrices, no por un deseo sentimental, sino para construir una pantalla de convencionalismo. Uno de los relatos más repetidos fue su invitación a la famosa artista Ofelia Medina.
Con la vehemencia propia de un galán de ficción, llegó al extremo de ofrecerle las alhajas de su madre, asegurándole: «Todo esto te pertenecerá si contraes nupcias conmigo». Sin embargo, Ofelia declinó el trato. Ella comprendía perfectamente quién resultaba ser Enrique internamente. Entendía que su propuesta era más un gesto de urgencia para persistir que una verdadera muestra de afecto. Otros testimonios y diferentes relatos del entorno, como el de Yulisa, ratificaban que todos conocían la situación. En los pasillos del gremio artístico, su preferencia no constituía un misterio, aunque ante el público jamás se tocó el asunto. Enrique buscaba con apremio a una dama que le sirviera de escudo ante el juicio social y gubernamental, alguien que tomara el papel de cónyuge y lo protegiera de los ruidos constantes. Mas nunca la halló. Por tal razón, su existencia se tornó un perpetuo teatro de ilusiones. Ante las lentes era el varón fuerte y apasionado. Lejos de estas era un individuo que peleaba por resistir las normas hostiles de una cultura que rechazaba lo diferente. No se trataba de una vivencia afectiva, era un tema de estricta persistencia personal. El patrimonio de Enrique Álvarez Félix es ambivalente. Por un lado evocamos al hábil actor que dejó una marca eterna en la televisión azteca. Por el otro se halla la crónica del hombre que habitó marcado por los sesgos de su tiempo, viéndose forzado a planear uniones fallidas para resguardarse. Su realidad permaneció sitiada entre el legado e inmenso peso de su madre, y la dura obligación de un silencio que todos sospechaban, pero que nadie osaba expresar en voz alta hasta el final. Jorge Antolín. Jorge Antolín y Cynthia Clitbo formalizaron su unión matrimonial cuando ella tenía tan solo 23 años. Representaba el tiempo de las grandes ilusiones, de los juramentos de afecto perpetuo que lucían inalterables. No obstante, aquello visualizado cual comienzo del romance idílico acabó en una dolorosa crónica de decepción y padecimiento. Conforme a lo relatado por la misma Cynthia mucho después, dicho enlace se vio marcado desde el inicio por las intensas exigencias de su círculo social. Jorge le planteó casarse no por sentimiento, sino cual una táctica meditada para silenciar habladurías, resguardar su prestigio público y conservar la fachada externa. De acuerdo con la versión de ella, la amarga realidad surgió cual un puñal durante la misma noche nupcial. Él le confesó que todo representó una simulación, que su vínculo constituía meramente una pantalla para ocultar su auténtica preferencia. Para Cynthia, tal revelación resultó destructiva. No solo soportó el fardo del engaño, sino igualmente la intensa vergüenza, el juicio social y una herida psicológica tan grave que la obligó a requerir apoyo profesional para lograr superarlo. Siglos después narró la vivencia sin reservas, mencionando crisis internas, etapas de sombra total y la sensación de haber sido usada cual una protección ante los sesgos de la cultura de aquel tiempo. El compromiso, como resultaba previsible, se rompió casi de inmediato. Al pasar los años, Jorge buscó desmentir las declaraciones, afirmando que no mostraban la verdad. Mas para Cynthia ese hecho dejó marcas afectivas permanentes. Lejos de ocultarse en el mutismo, ella transformó su pena en una voz potente. Empleó su historia para visibilizar asuntos tan relevantes como el bienestar mental, la honestidad en el noviazgo y el entorno patriarcal que obligaba a numerosos varones a esconderse tras enlaces ficticios. Con el paso de los años, Cynthia se consolidó cual una de las villanas más celebradas y estimadas del drama mexicano. Aunque en su vida íntima siguió encarando amarguras sentimentales e inclusive aprietos financieros, sin embargo, jamás se rindió totalmente. Poseyó la entereza para emerger del conflicto y convertir sus marcas en un pilar esencial de su ser. Y aunque su etapa con Jorge Antolín resultó corta, fuerte y marcada por el pesar, también fue el fuego que activó una gran transformación. La de una dama que rechazó el silencio, que peleó por su paz y que finalmente osó relatar su propio camino. Juan Gabriel, apodado como el Divo de Juárez, resultó ser un auténtico talento con la virtud de mudar su pena en melodías inmortales.
consiguiendo encantar al planeta entero con su entonación única y gran carisma. En la década de los 70, mientras su arte dominaba las tarimas más importantes, él lidiaba con un reto bastante más difícil que cualquier juicio profesional: el acoso permanente a su estampa pública. La denominada Liga de la Decencia ponía una gran carga sobre Raúl Velasco para prohibirle la entrada a su famoso espacio siempre en domingo. Sus ademanes suaves, su modo de manifestarse. Todo se interpretaba cual un reto a la ética conservadora de la televisión de aquel ciclo, y rodeado por un cúmulo de dudas sobre su tendencia íntima. Juan Gabriel entendió que requería una maniobra de defensa, exhibir al mundo un nexo afectivo que funcionara como protección ante el juicio. Fue en aquel periodo cuando empezaron a aparecer los informes sobre sus presuntas parejas del corazón. Tras filmar 2 cintas con la intérprete Meche Carreño, los medios pronto la señalaron cual la prometida oficial de Juan Gabriel. Tiempo después, se le relacionó con Aída Cuevas, a quien reputadamente le habría pedido matrimonio e incluso la opción de procrear descendientes. No obstante, ninguno de estos supuestos vínculos logró establecerse. Todo quedaba en palabras vacías, ruidos y tapas de prensa que jamás mostraron una situación real. Había personas que decían con fuerza que Juan Gabriel era progenitor de vástagos biológicos nacidos de distintas damas. Por otra parte, un grupo amplio aseguraba que era plenamente homosexual. Lo único que luce verídico es que en varias ocasiones hubo rumores de peticiones de boda hechas por él, mas todas buscaban un mismo objetivo. Representaba un intento nítido de resguardar su imagen pública ante una cultura que todavía no lograba aceptar al humano real que habitaba tras el ídolo. A diferencia de lo sucedido con otros famosos, sus supuestos enlaces por utilidad nunca llegaron a concretarse. El divo jamás halló a la dama que aceptara tomar el papel de su blindaje. Y tal vez esa resultó su mayor contradicción: ser un varón que le cantaba al afecto con un fervor inmenso, pero que a la vez no lograba disfrutar su propio cariño con autonomía ante la sociedad. El paso de los siglos, sin embargo, lo puso en su sitio. Juan Gabriel partió en 2016, recordado como una de las figuras más respetadas y amadas de México, con un legado de canciones que es puramente eterno. Pese a todo, su realidad personal siguió envuelta en el mismo misterio que lo acompañó siempre. ¿Quién resultó el auténtico amor de su existencia? Nadie logra decirlo con plena certeza. Lo que es real es que, incluso sin un matrimonio de pantalla, Juan Gabriel obtuvo algo que escasos consiguen: ser inmortal, volverse un mito, alcanzar la eternidad. Gracias por ver este video. No olvides darle like, compartirlo y suscribirte al canal para no perderte ninguno de los próximos contenidos. Nos vemos en el siguiente.